Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. Esta vez estamos trabajando con ecuaciones logarítmicas de segundo grado. Es decir, son ecuaciones que tienen la variable, la x, elevada al cuadrado. Y en donde intervienen, además, logaritmos. Para poder resolver este ejercicio tenemos que tener ya bastante información incorporada, cómo ser propiedades de logaritmos, cómo ser ecuaciones y sus formas de resolución, como las distintas maneras, las distintas vías para la resolución de ecuaciones cuadráticas, etc. Si tienen alguna duda o consulta respecto de estos saberes previos, no dejen de comentar o de escribir a nuestras redes sociales, Reeducativa Profes en el Facebook o Reeducativa en el Instagram. Y en el caso particular de Valentino, que es quien está recibiendo de manera personalizada esta información, puedes contactarme por WhatsApp antes de la próxima clase que tengamos de manera sincrónica para que esta tenga sentido. Vamos a comenzar entonces a hacer esta resolución. Lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos dos logaritmos que comparten en un argumento, no que comparten un argumento, si tenemos dos logaritmos y esos dos logaritmos son iguales, estos dos logaritmos tienen la misma base, y por más que los argumentos sean iguales, decimos que el logaritmo en base x de a es igual al logaritmo de base x en b, esto quiere decir entonces, por lo tanto, que a es igual a b, ¿sí? Si sus logaritmos son iguales, entonces los argumentos también son iguales. Y sabiendo esto, lo que vamos a tratar es de llevar esta fórmula, este cálculo, perdón, esta ecuación, a esta forma. ¿Para qué? Para poder eliminar esos logaritmos y simplificar el cálculo a realizar. Te propongo entonces ahora ponerle pausa al video, intentar hacer eso y continuar entonces a posteriori para corroborar que hayas hecho bien esa ejercitación. Si lo hiciste bien, esto te tiene que quedar más o menos de esta forma. Evidentemente tenemos dos grandes términos. Más y menos son los que separan los términos. Y aquí, bueno, y por supuesto el igual. Y aquí entonces vemos los términos que tenemos. Este lo podemos llevar hacia el otro lado para poder tener que un logaritmo de un argumento es igual a otro logaritmo de otro argumento. Y en ese sentido, entonces, decía, este cálculo nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a decir que el logaritmo de un argumento es igual al logaritmo del otro argumento. Ese logaritmo de 8 que estaba negativo, estaba restando, hacia el otro lado se pasa sumando y queda positivo. Y por supuesto reemplaza al 0 que estaba completando ese vacío. O sea, que todo esto es igual a 0, bueno, entonces si paso una cosa para el otro lado, ya no va a ser igual a 0, va a ser esto igual a esto. Bien. Salud, perdón. ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer, una vez que haya cancelado estos dos logaritmos, es observar que lo que me quedó es una ecuación cuadrática, ya no logarítmica. Me dice que x al cuadrado más 2x, estos paréntesis incluso también ya están sobrando porque antes estaban funcionando para que el logaritmo sea de todo eso y no solo de x al cuadrado. Me dice que x cuadrado más 2x es igual a 8. Y entonces yo ahí tengo que ir a recordar también una de las formas posibles para resolver ecuaciones cuadráticas, como tenemos en este caso, que es, entre otras, la fórmula general. La fórmula general me dice que si yo tengo una ecuación cuadrática que tiene esta forma, un número que multiplica a una x al cuadrado, o sea, un factor de una x al cuadrado,
haciendo una operación sumándose con otro número que multiplica a una x que no está elevada al cuadrado, que podemos decir, en tal caso es una x de primer grado, porque está elevado a la 1, porque cualquier número elevado a la 1, cualquier número multiplicado solo una vez por sí misma es ese número, o sea, 2, una sola vez es 2. Entonces ahí podemos decir que está esa x elevada a la 1, pero no se la escribe. Y por último, un término independiente, es decir, un término que no tenga x, que no sea factor de x. Si tenemos eso, y eso va a ser igual a 0, si tenemos esa forma para la ecuación, podemos aplicar esta fórmula. La fórmula dice que si esa es la forma de la ecuación cuadrática, x, por lo tanto, va a ser el opuesto del término b, del término que está multiplicando a la x, elevado a la 1, la x sin el exponente 2, más y menos a la vez, vamos a tener que hacer dos caminitos para esta resolución, la raíz cuadrada de b al cuadrado, el término b elevado al cuadrado, menos 4 veces el término a por el término c. Y todo eso dividido 2 veces lo que es el término a. Entonces, si tengo una ecuación con esta forma, puedo aplicar esta fórmula. Y para eso lo que vamos a hacer es definir, o más que definir, llevar a esta cuenta que nosotros tenemos acá, a que tenga esta forma. Nuevamente te propongo pausar ahora el video e intentar lograr eso. Seguramente te haya quedado algo así. Habiendo llevado el 8 que teníamos aquí hacia el otro lado de la igualdad, estando con ningún signo a la vista, significa que tiene signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo, y de este lado no puede quedar vacío, sino que queda 0. Y así, entonces, nos queda la ecuación cuadrática. ¿Tiene la forma que necesitamos? Sí. Tengo un número elevado a la x cuadrada. Fíjense que aquí no tenemos nada multiplicando a la x cuadrada. O sea, ¿qué es a? Y bueno, a va a ser 1, porque 1 por x cuadrado es x cuadrado. Entonces, si no tengo nada, tengo un 1 imaginario. Tengo un término que está multiplicando a una x sin exponente, que es b. O sea que b es ¿cuánto? 2. Y por último tengo un término independiente, que no tiene x, que sería c. Por lo tanto, ¿cuánto es c? C es, y atente aquí, menos 8. El signo de ese número es parte del número. Y me van a decir, ay, pero ¿y por qué no le pusimos ningún signo al 1 o al 2? Bueno, si no tiene ningún signo, tiene el signo más. Es decir, es parte del número igualmente el signo. Es importante poder hacer esta aclaración, ponernos A, B y C. Por los que me digan, no, yo me doy cuenta, lo miro, lo hago mentalmente, recomiendo anotarlo. ¿Por qué? Porque después hay veces que al aplicar la fórmula, o nos llevamos una X adentro de la fórmula, y no tiene que haber X adentro de la fórmula. O sea, una vez que la armo a la fórmula, la X siempre me queda por afuera, voy a tener solamente un cálculo combinado, o muchas otras veces se comen el signo, ¿sí? Entonces, recomendación, el desafío para poder resolver bien una ecuación cuadrática aplicando la fórmula general es básicamente aplicar bien la fórmula. El resto es, como dije, un cálculo combinado. Entonces, hagamos con pausa y bien prolijamente este punto para que esta fórmula
sea inequívoca, que no esté errada. Entonces, una vez que logro tener esto, puedo aplicar mi fórmula general y decir entonces qué. Y copio lo que dice acá, reemplazando B, A y C. Digo que X es igual a menos B, el opuesto de B, el opuesto de 2, menos 2. Si 2 fuese un número negativo, o sea, si B fuese menos 2 en vez de 2, el opuesto de B es el signo opuesto a B. Si B es menos 2, el signo opuesto es 2 positivo. No significa que acá sí o sí tengo que dejar el signo menos. No, 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 no. Significa que tengo que tener el opuesto de sea lo que sea B. En este caso es positivo y entonces nos queda negativo el opuesto de B. Más o menos la raíz de B cuadrada. B es 2 al cuadrado. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué le estás poniendo un paréntesis al 2? No es necesario en este caso. Pero si B fuera menos 2, si B fuera menos 2, entonces sí o sí le tengo que poner el paréntesis. ¿Por qué? Y esto me ha pasado con más de un estudiante. Me dicen, no, menos 2 al cuadrado me da menos 4. Y yo les digo, no, menos 2 al cuadrado da menos 4. ¿Por qué? Porque estoy haciendo menos 2 por sí mismo. Menos 2. 2 por 2 da 4, es verdad. Y menos por menos da más. Por lo tanto, queda positivo. Ahora, yo en la calculadora escribo menos 2 al cuadrado y no le puse paréntesis. ¿Qué es lo que entiende la calculadora? La calculadora entiende que tiene que hacer menos 2 al cuadrado. El opuesto, ¿cierto? De 2 elevado a la 2. Entonces va a ser 2 por 2 y le va a colocar el signo menos por delante. Y ahí sí me va a dar menos 4. Entonces, no confíen ciegamente en la calculadora. Usen su cerebro, que es la mejor máquina de todas. Por eso aquí se los puse así como entre paréntesis. Sin embargo, como vuelvo a insistir, en este caso, en que es positivo, no es necesario. Después vamos a tener, voy a ir haciendo mientras, disculpen la raíz. Después vamos a tener menos 4 por A, ¿cuánto era A? 1. Por C, ¿cuánto era C? Menos, ahí sí o sí tengo que poner el paréntesis, menos 8. Perfecto. Y aquí hacemos todo esto sobre 2 por A, que era 1. Y tenemos un cálculo combinado, como les decía antes. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es empezar simplemente a resolver este cálculo combinado. En el cálculo combinado nos vamos a encontrar con lo siguiente. Te propongo en este punto de nuevo pausar el video, tratar de resolverlo solo y ver cómo fuiste avanzando. Menos 2 por ahora lo tenemos que dejar ahí. Vamos a meternos a resolver adentro de la raíz. La raíz funciona como una especie de paréntesis. Es decir, que todo esto que tengo dentro de la raíz, tengo que resolverlo antes de hacer la raíz. Por eso mismo vamos a tener que 2 al cuadrado es 4, y eso se lo vamos a restar a 4 por 1, 4, por 8, 32, y tenía menos 4 por 1, 4, por menos 8, menos por menos es más. Me queda 4 más 32. Eso, por supuesto, en nuestra raíz. Todavía no está resuelta la raíz. Y abajo tengo 2 por 1, que me da 2. 4 más 32 me da 36. ¿Cuál es la raíz de 36? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 36? El número 6. Entonces de ahí voy a tener este cálculo, esta cuenta,
Y aquí entonces es en donde se me abren dos caminos. Fíjense que tengo la versión más simplificada posible antes de dividir. Entonces, un camino va a ser el del signo positivo y otro camino va a ser el del signo negativo. Es decir, por un lado x va a ser igual a 2 más 6 dividido 2, y por otro lado x va a ser igual a 2 menos 6 dividido 2. Se van a preguntar por qué necesito hacer por un lado por más y por otro lado por menos. Y una de las respuestas es porque lo dice la fórmula. Si se fijan, la fórmula aquí tiene un signo más y un signo menos. Esa cosa que parece tan extraña es simplemente los dos signos apilados, por así decirlo. No es un signo nuevo, una operación nueva que no conocían de la matemática, sino por un lado más, por el otro lado menos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos por un lado sumando, por otro resta. Ahora bien, para que esto se entienda más visiblemente, lo que yo les puedo decir es, volviendo al ejemplo que teníamos antes, si yo tengo que x al cuadrado es 4, el valor que satisfaga a x, o sea, el valor que pueda ser x, ustedes rápidamente van a decir 2. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. Y es correcto. 2 es una de las soluciones posibles para x. Pero yo también les puedo decir que menos 2 es una solución posible. Porque menos 2 al cuadrado también es 4. Menos 2 por menos 2, 2 por 2, 4, menos por menos, más, también es una solución posible. Entonces, fíjense que tengo dos soluciones posibles para cuando tengo un número, una incógnita elevada al cuadrado. Y por eso entonces tengo que buscar esas dos soluciones posibles para esta x al cuadrado. En este punto entonces tenemos que 2 más 6 es 8. Perdón, acá me comí un signo, miren, fíjense. Menos 2 más 6 es 8. Era menos 2 más 6 es 8, lo mismo acá abajo. Menos 2 menos 6. Menos 2 más 6 no es 8, perdón. 2 más 6 es 8, pero menos 2 menos más 6 no. Menos 2 más 6. Te debo 2 pesos y te doy 6 pesos. ¿Qué pasa? Me das vuelto. ¿Cuánto me das de vuelto? 4. 4 sobre 2. No me olvido del 2 que está dividiendo. 4 dividido 2 me da 2. 2 por 2 es 4. Otra forma de hacer esta cuenta con los números uno negativo y otro positivo es hacer una recta numérica. Me paro, poniendo que aquí tenemos el número 0, vamos a poner un poquitito más acá. Aquí tenemos el 0. Me paro en el menos 2. Acá tengo menos 1, acá tengo menos 2. Y lo que me dice más 6 es que vaya. El más es anda a la derecha. Anda a la derecha, ¿cuántos lugares? 6. Entonces voy a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde caigo acá? Bueno, vamos a tener 0, 1, 2, 3 y 4. Y de este lado ya estoy en los positivos. ¿Bien? Fíjense que llegamos al mismo resultado. Lo otro que voy a hacer, entonces, es el otro caminito. Menos 2, menos 6. Te debo 2 pesos y te debo 6 pesos más. ¿Cuántos pesos te debo? Te debo 8 pesos. Te debo menos 8 pesos. Dividido 2. ¿Qué número multiplicado por 2 da menos 8? El menos 4. 4 por 2 es 8 y menos por el más que no se le ve al 2 es menos. Menos por más, menos. También podríamos haberlo hecho con esta recta numérica. O sea, vuelvo de nuevo a pararme en el número 2. Me vuelvo a parar en el número 2. Pero en esta ocasión, en vez de ir hacia la derecha porque tengo más, voy a ir hacia la izquierda porque tengo menos, justamente. El menos me dice, anda a la izquierda. Y ahí lo que voy a hacer, por lo tanto, es... Vamos a hacer...
a cambiar el punto del 0, así nos queda más lugar. Ahí tengo el 0. Ahí tendría el 2, al menos 2, perdón. Entonces decíamos, el menos me dice, anda a la izquierda, ¿cuántos lugares? 6. Entonces estoy parada acá, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caigo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caigo acá. Y vamos a tener entonces menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 es el punto al que llegamos. Bien, considerando que esto está divinamente prolijo. Bien, una opción posible es 2, otra opción posible es menos 4. O sea, una solución posible es 2, otra solución posible es menos 4. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como siempre en una ecuación, vamos a verificar, por un lado, y por otro lado, lo necesitamos hacer en este caso particular porque el logaritmo tiene que tener un argumento positivo. O sea, no puede ser un logaritmo de un número que acá me dé negativo. Entonces pienso y digo, bueno, a ver, esto lo voy a hacer muy velozmente para que el video no sea eterno, pero ustedes háganlo tranquilos, tranquilas, y digan, bueno, acá si la x esta es un 2, tengo 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, 4 más 4 es 8. El logaritmo de 8 es un logaritmo, primero es un argumento positivo, o sea, 8 es positivo, por un lado, y por otro lado, ya calculamos mentalmente que esto me da 8, logaritmo de 8 menos el logaritmo de 8, o sea, el logaritmo de 8 menos sí mismo, lógicamente da 0, o sea que este resultado primero, no solo que es correcta la ecuación, como la hemos resuelto, sino que es una solución válida para este caso particular. Lo otro que tenemos es menos 4. Entonces nos imaginamos aquí adentro un menos 4. Menos 4 por menos 4, menos 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16, menos por menos es más. Me da un número positivo. Más, tenemos 16 más 2 por menos 4. 2 por menos 4, ¿cuánto me da? 4 por 2 me da 8, más por menos, menos. Entonces me quedó el logaritmo de 16 menos 8. 16 menos 8, ¿cuánto me da? 8. Por lo tanto me quedó el logaritmo de 8 otra vez. Por un lado es válida la solución porque el argumento de ese logaritmo es positivo, 8 es positivo, y por otro lado es una solución correcta de la ecuación, porque es verdad que el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 8 da 0, o sea, este cálculo se cumple. Eso es todo, entonces, por hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, no dejen de comentarme en este mismo video, contactarme por las redes sociales que ya les dejé anotadas acá, o en el caso particular de mi estudiante Valentino, escribirme al WhatsApp antes de la clase de mañana que vamos a tener conjuntamente. Beso grande, que anden muy bien y será hasta la próxima. Que hayan disfrutado. Muchas gracias por estar del otro lado.